Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga nuevamente aquí con ustedes en un momento más de oración bajo la mirada de Dios. Estamos en esta tarde agradecidos, dándole gracias a Dios porque empezamos un nuevo mes. Hoy es día 1 de mayo. Este mes está dedicado a nuestra Santísima Virgen María y a todas las mamacitas del mundo, ¿verdad? Todas esas mamás que trabajan y que luchan por sacar a sus hijos adelante, esas madres fuertes, aguerridas, luchadoras, que perseveran cada día por llevar ese amor a sus hijos, esa estabilidad emocional, ese apoyo, esa motivación a sus hijos. Y por eso este mes es dedicado a nuestras mamacitas y a nosotras como mamacitas. Este mes está dedicado para nosotros y a nuestra Santísima Virgen María. Pues les doy las gracias nuevamente por estar conmigo en estos momentos. Nuevamente, gracias por todo su apoyo a través de estos videos, a través de mi canal de YouTube. Aquí abajito les da la información cómo puedan suscribirse, y si le escuchas ahí en donde dice subscribe, ahí te va a aparecer una campanita, y cada vez que yo haga un video y lo ponga en la página, automáticamente te va a avisar. Y gracias por mirar mis videos y por compartirlos y por darle like. Portal de internet para mí es muy importante, porque así podemos seguir evangelizando, así podemos seguir hablando de la santa palabra del Señor, y así podemos seguir evangelizando. Pues manada, hoy es un día muy hermoso, hubo un clima muy hermoso aquí en Montebello, California. Estamos en el clima muy bonito, a pesar, como sabemos, de que todavía está en la cuarentena. Todavía no sabemos exactamente cuánto se va a levantar ya esta orden de quedarnos en casa, pero mientras les sigo pidiendo que sigan en su casa, no salgan a menos de que tengan un deber que hacer. Entonces salgan y toman las medidas adecuadas para que no puedan contagiarse de este virus del COVID-19, perdón, y así pues mantengan a salvo sus familias. Pero gracias a todos, que Dios les bendiga. Vamos a empezar con el tema de hoy, que el Señor nos habla de la conversión de Saulo o Pablo de Tarso, ¿verdad? Ese hombre aguerrido, fuerte, decidido a querer terminar con la iglesia primitiva, ¿verdad? Esa iglesia que Cristo fundó a través de los apóstoles, ¿verdad? Entonces hemos estado viendo cómo desde que Jesús resucitó y les dijo a sus discípulos: vayan y llevan el evangelio, hablen de la palabra de Dios. Hemos visto cómo ha utilizado a varios apóstoles, a varios personajes dentro de la Biblia, que empiezan a llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio y bautizarlos y sanar enfermos, sacar demonios de aquellas personas endemoniadas, enfermas. Entonces el Señor ya ve cómo estaba utilizado también. Les he estado hablando de los últimos 2 días de este personaje Felipe, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo explicarles cómo también Pablo estaba con esa fuerza, querer seguir persiguiendo pues a la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia en Jerusalén. Pero pues en esta tarde la palabra del Señor también nos dice en Hechos de los Apóstoles, donde nos habla de Saúl, cuando encuentra a Jesús, el encuentro de Saulo con Jesús. Entonces ese encuentro que marca la historia para la iglesia en sí, en general, hasta estos días, porque fue un elemento muy clave para llevar la evangelización, como esos misioneros que lucharon por llevar la evangelización a todo el mundo, como así había dicho Jesús en su principio, ¿verdad? Entonces, pues más nada, vamos a iniciar con la lectura de este día y a ver qué nos dice el Señor. Vamos para si ya tienen su Biblia y quieren seguir meditando, empiecen a abrirla. Es en el Nuevo Testamento, en el área de donde es el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Es del 1 hasta el 20, del 1 al 20, en Hechos de los Apóstoles,
9:1 al 20, para que si quieren buscar en la Biblia y quieran seguir meditando y reflexionar en la palabra del Señor, acuérdense que esta palabra es palabra que nos da vida. ¿Entienden? La palabra de Jesús es vida y vida en abundancia. Esa palabra que nos llena y nos lleva a tener un encuentro vivo con Jesús resucitado. Ese Jesús lleno de gloria, ese Jesús triunfante, ese Jesús lleno de amor y de misericordia. Entonces, nosotros aprovechemos que en estos momentos que no podemos estar yendo a las parroquias por el debido de la pandemia, que están cerradas, pero hay que recibir ese maná, esa hostia, pero a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor también se puede comer, se dirige, se medita, se comparte y se lleva a la evangelización allá con los demás hermanos. Entonces, por eso queremos seguir hablando de la palabra del Señor. Y ahora, pues como empezamos este mes de mayo, pues es un mes lleno de hermosura, es un mes donde empieza la primavera, donde ya empieza a florecer todos los árboles, las plantas, las flores, empiezan a crecer las hortalizas. O sea, fíjense cómo el Señor nos va llevando, ¿verdad? Ahora es el tercer viernes de la tercera semana de Pascua. Todavía estamos viviendo la tercera semana de Pascua. Entonces es un tiempo hermoso, un tiempo perfecto para empezar a tener ese paso en nuestra vida a la conversión. Si tú no te has convertido, si no has llegado a los pies de Cristo, es momento que el Señor a través de su santa y bendita palabra te está haciendo el llamado a que vayas a Él, que vayas a Jesús, que digas, Señor, aquí estoy. Si antes no volteé mis ojos a mirarte, si antes no te escuché, si antes no creí en ti, a través de esta prueba, a través de esta situación que estamos viviendo, me hace hecho pensar, reflexionar que tú en tu palabra, Señor, y sin ti no somos nada. Y tú eres el que nos da esa fortaleza, esa alegría, confianza para poder seguir perseverando y no importando la situación que estemos viviendo, no importa qué etapa estemos viviendo en nuestra vida, porque tú vas a ser aquel ser amado que nos va a levantar y va a estar siempre en cada momento de nosotros. Entonces, antes de leer la Santa Escritura, nos vamos a consagrar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, en Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 20. Vamos a ir meditando la palabra del Señor. Nos dice, Saulo no desistía de ser su rabia proyectora, violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Dice, se presentó el sumo sacerdote y le pidió papeles escritos para de las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontraba, hombres y mujeres, llevarlos presos a Jerusalén, esos creyentes que creían en Jesús. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? Él le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaran se habían quedado atónitos, pues a oír hablar, pero no habían a nadie. Y Saulo se levantó lentamente del suelo. No veía nada para nada. Que no podía ni abrir los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días, sin mirar, ni beber, ni comer, y estaba ciego.
Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió a él. Aquí estoy, Señor. Y él salió y le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por el nombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías respondió al Señor, he oído mucho hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes de sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan el nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mí y por mi nombre. Salió Ananías, entró a la casa y le puso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y que quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron los ojos, una especie de esquimas, y recobró la vista. Se levantó y fue a bautizarlo. Después comió y recobró la fuerza. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando Jesús como Hijo de Dios. Palabra de Dios. Miren qué texto tan más importante y más hermoso. Como les había dicho al principio, en nuestra vida pasamos tantas cosas que Pablo de Tarso es un gran ejemplo para nosotros cuando empezamos en una vida del Señor. A mí en lo personal, la imagen, la historia de Pablo me llegó a mis principios del caminar en el Señor, me tocó grandemente. Porque nosotros si nos vamos nos comparamos, se puede decir, en la vida de Pablo, nosotros en nuestra vida somos que perseguimos a Jesús. Nosotros perseguimos a Jesús con nuestras acciones, con nuestras indiferencias, con nuestra soberbia, con nuestro egoísmo, con nuestra envidia, con nuestra vanagloria. Me refiero de que presumes cosas que dices que tienes, pero en realidad no lo tienes. Y también nos creemos que lo sabemos todo, pero realmente muchas veces no lo sabemos. Sabemos que queremos presumir a las demás personas que tenemos conocimiento, que tenemos experiencia, que tenemos mucha sabiduría, que tenemos dinero, que tenemos muchas cosas, muchos factores que nos puede hacer mucho mejor que otras personas. Y muchas veces nosotros queremos tener siempre la razón que otras personas. Entonces, eso nos lleva a un mundo alejado de la mirada de Dios. Como yo les había dicho de los puntos y pasos que había hecho Felipe, ¿verdad? El primer paso que dio Felipe pues era mirar a Dios. Segundo paso fue escuchar la palabra de Dios. Y tercer paso es creer en Dios, que es Cristo mismo, ¿verdad? Y después Felipe, pues ya que había tomado esos pasos en su vida, empezó a escuchar grandemente la voz del Señor a través del Espíritu Santo, a través de sus ángeles. Y de ahí él empezó a caminar, empezó a obedecer, a tener obediencia a lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera, que era llevar la palabra del Señor, empezar a predicar, empezar a orar por aquellas personas en sus necesidades y, como decía la palabra, empezar a liberar endemoniados y sanar enfermos y levantar a aquellos que estaban paralíticos. En nuestra vida
Saulo, Pablo de Tarso, viene a dejarnos un ejemplo muy grande. Fíjense al principio lo que dice la escritura, que es algo, sabemos que Saulo venía persiguiendo, ¿verdad? Como les dije al principio, venía persiguiendo a nuestra iglesia primitiva, a todos los apóstoles y a la iglesia de Jerusalén. Pero en el principio el Señor les dice, Saulo no desistía de su rabia proyectora, violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Fíjense eso, fíjense cómo él traía tanto coraje, tanta ira, porque él creía que lo que él enseñaba, lo que él tenía de conocimiento era verdad, era lo que él estaba en todo, que lo que estaba diciendo y haciendo estaba mejor que lo que supuestamente los apóstoles decían de Jesús. Él, si nos vamos más a punto, a veces hay momentos en nuestras vidas que nos creemos más que Dios. Nos queremos saber más sabios que el mismo Dios. Y la vida no es así. La vida no debemos tener ese pensamiento cuando realmente somos, yo como yo digo, soy simple, soy miserable a comparación a toda la grandeza del Señor. Al contrario, el Señor tiene misericordia por esta persona miserable que quizás no tenga el que se merezca de hacer muchas cosas, pero más sin embargo el Señor mira en nosotros nuestra impureza, pero también mira nuestro amor y nuestro arrepentimiento, que eso es lo que Él nos da, la gracia para levantarnos y empezar a caminar y empezar a creer en un Jesús resucitado y lleno de gloria, ¿verdad? Hay uno de los puntos también que quiero recalcar, como Pablo, fíjense, como Pablo, de ser perseguidor, ¿verdad? De ser justiciero y de ser perseguidor, empezó a ser perseguido. Porque en el momento que Jesús se le aparece a Pablo, su mente y su vida cambió, como decimos, a 300 grados. O sea, cambió su vida completamente. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la gracia, el pensamiento, toda su sabiduría, todo lo que él aparentemente tenía de conocimiento, se le abrió realmente la gracia como debería de ser. A la gracia y a la sabiduría que viene del cielo, que es del mismo Dios. Entonces dice también aquí en su palabra, ¿verdad? Que mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, lo envolvió de repente una luz que venía del cielo y cayó al suelo. ¿De dónde cayó? ¿De dónde cayó Saulo? Sabemos que Saulo cayó, él iba en un caballo corriendo a Damasco a querer perseguir a los apóstoles. Pero fíjense cómo se cayó del caballo, cómo esa luz de la gracia del Señor lo envolvió, que fue tan fuerte la impresión que él se cayó del caballo. Ese caballo viene a ser como ejemplo para nosotros la vida que hemos estado pasando. Nuestro pecado, nuestro egoísmo, como les dije hace un momento, nuestra soberbia, nuestras envidias, nuestros arrebatos, nuestros enojos, todo lo que tiene que ver lo que nos aparta del Señor. A veces nos queremos creer que, como les digo, nosotros tenemos la razón y queremos hacer justicieros de otras personas, de lo que están haciendo en su vida. Vale ejemplo como aquellas personas que empiezan a predicar la palabra de Dios, empiezan a tener esa conversión en el Señor y como están llenos del Espíritu Santo, empiezan a querer caminar en el camino del Señor, llevando la palabra del Señor, alabando y glorificando con todo el poder, porque el mismo Dios les ha derramado el Espíritu Santo para que tengan la fuerza, la valentía de ir a predicar la palabra del Señor y ser testimonios que así como ellos que vivieron en el pecado, no importando su pecado, no importando todo, porque también el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos dice que no hay un solo pecado que sea tan grande que la iglesia no lo puede perdonar. Si Dios, que es el mismo Dios, tiene la misericordia por cada pecador que ha arrepentido, ya ves que dices que hay gozo en el cielo. Por eso no lo recarga la Iglesia Católica a través del catecismo de la Iglesia Católica. No estoy segura en el numeral ahorita, no me recuerdo en estos momentos, pero creo que es en el 521
521 y creo que también en el 891, creo más o menos. Se los voy a decir en el siguiente video. Pero nos los dice ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica que si una persona realmente está arrepentida de la vida que ha llevado, no importando la grandeza de su pecado, no importando la vida que ha llevado de mal, pero si estás arrepentido de corazón, la Iglesia te da aquella apertura para que tú vayas y te reconcilies a través del sacramento del sacramento de la confesión, ¿verdad? De la reconciliación. Entonces, si Dios, que es mismo Dios, nos da ese perdón de los pecados, ¿por qué nosotros condenamos a aquella persona que viene de un mundo de pecado, que viene de un mundo que es imperfección y que empieza a predicar la palabra? Nos vamos contra ellos y volvemos a lo mismo lo que dije ayer en otro video. Nos creemos justos jueces y empezamos a condenar, a hablar mal de ese predicador, que quién le ha dado permiso de hablar por la palabra del Señor, si él no está en esto, que si él no está en el otro. Mira que cómo se pone a predicar la palabra de Dios y mira cómo lleva su vida. Mira los problemas que tiene con su marido, mira los problemas que tiene con sus hijos. Miren, sabemos y por la misma palabra de Dios que dice que ningún profeta va a ser profeta en su tierra. No importando los problemas que hayan personales en tu vida, nadie tiene el derecho de juzgarte en tu vida, porque nadie es tan santo ni nada es tan perfecto para poder hablar de ti y juzgarte tan severamente, ni ser justiciero como Pablo, que empezó a perseguir a los apóstoles y la primera iglesia primitiva. Pero desafortunadamente así pasa, mis hermanos, desafortunadamente es así la situación que pasa, y no nomás hablando en la predicación, sino hablando, por ejemplo, en tu trabajo. Ven las personas que tú llegas a un trabajo y empiezas a ver los dueños o el manager, que empiezas a desenvolverte en el trabajo, que tienen la capacidad para hacer ese trabajo que estás haciendo, y las personas que ya tienen tiempo ahí empiezan a tenerte envidia, empiezan a meter cizaña, empiezan a hablar de ti, empiezan a ofenderte, empiezan a buscar la manera que tú tengas problemas para que te corran. En vez de aceptar que tienes conocimiento y que tienes experiencia en cómo desarrollar ese trabajo y que se haga el trabajo más liviano. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo que es tan imperfecto, que con tantas cosas que hay, que no podemos alegrarnos, y es que desafortunadamente eso pasa. Un porcentaje muy grande de la situación que pasa en nuestras vidas, en vez de nosotros darnos alegría y alegrarnos por la persona de al lado que le está yendo bien, nos dé alegría de verdad y que nos dé gusto, a veces sentimos coraje y nos da envidia de ver cómo aquella persona que está al lado está progresando, ¿verdad? Ya sea laboralmente, ya sea espiritualmente, ya sea con su familia, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, en fin, en ese tipo de aspectos. Por eso la historia de la vida de Pablo de Tarso hagan de cuenta que es una historia tan grande que podemos desglosar en tantos ejemplos que te quedas, pues, leer y sacar tantas cosas por horas y horas, ¿verdad? Por eso es que él fue el que escribió tantos libros, ¿verdad? Por lo que Dios le había dado a él. Y más adelante nos recarga un punto muy importante de lo que hemos estado hablando. Saulo estaba ciego, porque en ese momento que Jesús lo encegó era para que él mirara todo lo malo que había en él y para que reconociera qué pecados lo estaban apartando de Dios y en qué estaba mal. Pero le dijo, fíjense, porque él sabía que de él podía, de Pablo sabía Dios que de él iba a sacar algo muy bueno y iba a llegar a hacer grandes cosas. Y así fue, para la gloria de Dios, así fue. Una gran bendición para nuestra iglesia. Dice ahí. Entonces, ¿cómo se dice? Escama, ese valla o esa, como decimos, basura, ese baño que nos tapa nuestra vista.
es el mismo pecado que nos aparta del Señor. Pero él fue con Ananías para que él orara por él y que a través de él quedara otra vez, regresara a su vista. Ananías viene a representar a todos aquellos sacerdotes que están en las manos del Señor y que ellos van siendo el ejemplo que Jesús es el mismo de hoy y de mañana y de siempre, y que de Jesús, de ellos mismos, de como sacerdotes, como Jesús utiliza a los sacerdotes para que sean ellos que oren por todos nosotros, esas misas de sanación, a través de un sacerdote, como el Señor se manifiesta grandemente, que puedan hacer esas misas de sanación a través del del Santísimo expuesto, ¿verdad? También como a través de ello nosotros recibimos el perdón de los pecados a través de la confesión, ¿verdad? De la reconciliación. También de los sacerdotes, como nosotros retenemos ese pan bajado del cielo, que nos dice también hoy, nos lo vuelve a recalcar ahora en el Santo Evangelio de San Juan, porque nos vuelve a recalcar Jesús que Él es el pan de vida, es el pan bajado del cielo, y que a través de los sacerdotes Él se convierte en ese pan y esa sangre, ¿verdad? Que es que mismo Jesús, mismo Cristo Jesús, que ha bajado del cielo para que nosotros lo podamos comer y tengamos esa vida en abundancia, esa vida en alegría, en libertad, en todo lo que es apegado a la mirada de Dios. Por eso es bien importante orar siempre por nuestros sacerdotes, porque ellos vienen a ser ese ejemplo de Dios en la tierra para orar por todos nosotros, y también por todos aquellos predicadores laicos comprometidos al servicio de Dios y al servicio de la iglesia, para ir a llevar la predicación del Señor, para ir a llevar el mensaje de la salvación a los grupos de oración, grupos de juveniles, como yo ahora traigo la playera de los jóvenes agustinos recolectos, porque soy del grupo de los jóvenes agustinos recolectos de la parroquia. Aunque yo ya dejé la coordinación, ahora preparamos a nuevos jóvenes para que ellos mismos lleven la coordinación, pero sigo como asesora, como apoyo para ellos. Aparte, el equipo vocacional de mi parroquia y otras actividades, aparte de llevar el evangelio y predicar a otras parroquias y comunidades. Pero lo que les digo, muchos de los laicos nos hemos comprometido, como todos esos seguidores de Jesús, y cuando llegaron los apóstoles, como que son los sacerdotes, llegaron los sacerdotes, nos predicaron la palabra de Dios y nosotros lo recibimos con aquel gozo, con aquella alegría, y como esos seguidores de los apóstoles, nosotros, así como esos laicos comprometidos, vamos y predicamos la palabra de Dios bajo el permiso de nuestros sacerdotes, porque ellos vienen siendo el testigo de nuestro Dios y de nuestro Jesús aquí en la tierra. Entonces hay que orar mucho por los sacerdotes. También una de las cosas que dice muy importante en la vida de Pablo, que también lo quiero resaltar mucho, donde dice, yo les mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Fíjense, ahí Jesús le está diciendo a Ananías cómo Pablo iba a sufrir por el nombre de Dios, por el nombre de Jesús. ¿Cuántos de nosotros, como servidores, como predicadores, como laicos comprometidos al servicio de la iglesia, somos perseguidos, no tanto por personas, que tienen envidia, o que no pueden ver, o que no aceptan que tú has sido enviado por el Señor para llevar la nueva del Señor, y que igual como los sacerdotes, vuelvo a recalcar este punto que para mí es muy importante, como ellos que son los consagrados de Dios en la tierra, cómo ellos representan en este momento a Pablo, donde les dice, yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. ¿Cuántas cosas pasan los sacerdotes? Muchos de los sacerdotes los blasfeman, los calumnian. ¿Cuántas pruebas ellos pasan, verdad? ¿Cuántas tormentas pasan ellos muy fuertes? ¿Cuántas cosas tan fuertes que pasan en la iglesia? Luego hay algo en la iglesia y se hace un escándalo grande, mucha persecución. Acuérdense que desde el principio de nuestra iglesia, de la fundación de nuestra iglesia, la iglesia primitiva, empezó a haber la persecución hasta los
hasta los tiempos de ahorita presente, los mismos sacerdotes siguen teniendo tanta persecución. La iglesia sigue teniendo tanta persecución. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque consta que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es iglesia que Cristo fundó. Es la iglesia fundada y puesta por el mismo Cristo, y dejó a Pedro como la piedra angular, como esa piedra que iba a ser el primer papa, el primer apóstol que iba a formar la iglesia católica. Para mí, yo creo en mi fe, yo creo en lo que hablo, yo creo en mi evangelización, en mi fe, en todo lo que tiene que ver mi iglesia católica, porque por eso estudio las escrituras, por eso leo la palabra del Señor, por eso medito en la palabra del Señor, y yo soy fielmente testigo que para mí la iglesia que Dios fundó es la iglesia católica, y para eso yo voy y predico la palabra del Señor, no importando las pruebas que vengan en mi vida. Yo, como les he dicho, en el momento que me consagré al Señor y el momento que Él me dijo, y les digo, y mis ojos se llenan de lágrimas, porque para mí fue un momento grande por la vida que yo he vivido. En un momento, en otro video les podré dar mi testimonio, pero yo vengo de una vida muy dolorosa, muy triste. Entonces, cuando el Señor a mí me dijo, en un retiro, en una oración, que en un sueño, una palabra del Señor que me llegó a mi corazón y me dijo: desde el vientre de tu madre ya te había consagrado como profeta de las naciones. Entonces, desde ese momento, yo me sumergí en la palabra del Señor, y yo dije: Señor, yo soy tuya. Hazme ir a ti, hazme ir a donde tú quieras, mándame hacer tu voluntad. A tiempo y a destiempo estoy para tu servicio. Donde tú me necesites, Señor, mándame, Señor. Hasta los confines de la tierra, no importa, Señor. Solamente te pido una cosa, Padre Santo: que cuides a mis hijos, a mi esposo y a mi familia, para que pueda yo ir a cumplir tu santa y bendita voluntad. Y gracias a Dios, no les voy a mentir, he pasado muchas pruebas grandes, muchos obstáculos muy grandes. ¿Por qué? Porque sabemos que aquel todo que predica la palabra de Dios, su vida no va a ser tan fácil. Porque el mismo Pablo le dijo al Señor: yo le haré ver todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Pero nosotros sufrimos con alegría, porque sabemos que el mismo Dios es testigo de la vida eterna, es testigo de que Él viene, que es el pan bajado del cielo, y que a través de Él nosotros recibiremos la vida eterna, la salvación del alma. Entonces, por eso yo me voy a tocar todos estos puntos, porque es bien importante que nosotros conozcamos y miramos diferentes fases y funciones de lo que viene a ser en nuestra vida, la vida de Pablo. Además, en otro de los puntos, aquí dice, ¿verdad? Me voy a ir más abajo, donde dice, le dice a Saulo: permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco, y enseguida se fue por las sinagogas proclamando que Jesús como el Hijo de Dios. Fíjense, Pablo estuvo un tiempo en Damasco con los apóstoles, en las sinagogas predicando la palabra de Dios, y de ahí se fue a llevar la palabra de Dios. Así que nosotros, mis hermanos, que no importa que estemos en este tiempo de prueba, en este tiempo en este tiempo que la iglesia, que todas las actividades pararon por esta pandemia del virus, y que muchas de las cosas ya no hemos podido hacer como lo hacíamos normalmente, que no sea un impedimento para que nos apartemos de Dios, más bien que sea un impulso para llegar a los pies del Señor. Que este tiempo de receso sea como un desierto en nuestra vida personal, que sea como a Pablo, que sea un tiempo de que Dios nos tumbe del caballo, para que nosotros regresemos a los principios de nuestra fe, a los pies del Señor, con un corazón humilde, con un corazón agradecido, porque a pesar de estas pruebas que estamos pasando, hemos recibido la gracia de Dios de seguir perseverando, de seguir caminando, y que sabemos y estamos confiadamente
con esa confianza y con esa fe que Cristo es el Hijo de Dios y es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que con Él nosotros tendremos la vida eterna. Por eso el Señor en su palabra, en el Santo Evangelio ahora de San Juan, nos vuelve a repetir en el capítulo 6 en adelante, nos vuelve a decir que Él es el pan de vida bajado del cielo, que el que coma de ese pan tendrá la vida eterna. Entonces, nosotros el día de mañana, ya muy pronto, nos queda muy poco tiempo para estar en casas. Que sea el momento que ya tengamos la libertad de poder salir afuera, que sea lo primero, el primer paso. Por lo menos yo lo voy a hacer. Que sea el primer paso después de que se levante esta cuarentena en este país, en nuestro estado, y que sea el primer lugar donde vayamos a ir, que sea a recibir la Santa Eucaristía. Que vayamos, que sea nuestra primera salida de ir a la iglesia, alabar al Señor, glorificar su santo nombre y decirle, Señor, gracias, Señor. Gracias porque a pesar de toda esta prueba, a pesar de toda esta situación que vivimos, tú estuviste con nosotros. Tú no nos dejaste solos, Señor. Tú estuviste con nosotros, nos diste un techo, nos diste de comer, nos diste todo. A pesar de que hubo tantas situaciones difíciles, tú estuviste con nosotros. Por eso yo vengo agradecido. Yo vengo con ese júbilo, con ese grandeza y alegría de recibirte, Señor, porque si antes no te recibía con aquella alegría, con aquella gozo y con aquella certeza que estabas tú en el pan convertido en pan de vida, ahora te quiero recibir con aquella alegría, con aquel gozo que tú vives a través de la Santa Eucaristía, que tú vives a través de la Santa Comunión, que tú eres ese pan bajado del cielo, ese pan que me va a dar la vida eterna, ese pan que me dará la alegría, la libertad y que me dará la fuerza para no volver atrás, para no volver mi mirada hacia atrás y para no volver a caer en pecado. Entonces, mis hermanos, que Señor nos acompañe siempre, nos bendiga y que no nos soltamos de la mano de Dios, porque no hay que permitir que Él haya muerto en vano por nosotros. Que su muerte en la cruz, que la pasión y su muerte del Señor, que no sea en vano. Que sea un motivo grande para que nosotros podamos ir a los pies del Señor a vivir la vida eterna. Paz en su corazón, paz en su vida, que el Dios les bendiga. Un gusto y una alegría para mí, que me permitan seguir hablándoles de las benditas palabras del Señor y que pueda seguir compartiendo con ustedes. Para mí es un gozo, una alegría saber que mis superiores me dan toda su bendición, todo su apoyo para que yo pueda seguir perseverando y caminando y llevando la evangelización a través de este medio de mi página en YouTube. Porque si yo soy obediente a mis superiores, a mis sacerdotes, no hago algo que ellos no me den el permiso y que no me supervise de lo que estoy haciendo, porque soy obediente a Dios a través de mis sacerdotes. Entonces este canal se hizo precisamente para que sea un canal de que tú puedas a conocer más del Señor. Déjame tus comentarios abajo, ahí donde dice el portal de que te escribas, suscríbete, para que salga la campanita cuando yo ponga los videos, te salga que ya está el video listo. Y ponle un like, por favor, comparte estos momentos de oración que tenemos, este tiempo de aprendizaje, y que Dios me los bendiga, que tengan paz siempre en su corazón, paz en sus familias y alegría en gozo en Jesús, que es nuestro Salvador. Hasta pronto, hasta el siguiente video y por favor pónganle like, suscríbanse a mi canal. Estoy como Liliana Becerra Diagonal, bajo la mirada de Dios. Que Dios me los bendiga, búsquenme en mi canal de YouTube y compartan la bendición. Paz y bien en su corazón. Nos vemos.